Gracias. Y bueno, pues agradecer muy cumplidamente a Horacio de la Vega, que es el director del Instituto del Deporte del DF. Siempre que vienes, Horacio, pues lo comento. Cuando vi que ibas a encargarte del Instituto del Deporte del DF, pensaba que ibas a hacer cosas muy buenas, que le ibas a dar una vuelta pues a un deporte en el DF que lamentablemente los antecesores del señor Mancera pues habían puesto ahí a biólogos, sociólogos. Bueno, pues al que había, ¿no? Tú agarra de esa cosa de deportes porque no hay quien la agarre. Y así iba el deporte de la Ciudad de México. Pero no te has concretado a eso, Horacio. Te has convertido en un gran promotor deportivo del DF y pues hoy tenemos la oferta deportiva más ambiciosa que se pudo haber imaginado el deporte del DF. Rematando este año con un partido de la NFL, arrancamos el año siguiente con 2 partidos de la NBA. Y si bien la Ciudad de México no ha sido necesariamente el patrocinador de ellos, pues todo el mundo que entrevisto, el otro está aquí el presidente de la NBA en México, dice, Horacio, sin Horacio no hubiésemos podido porque nos ayuden todos. O sea, ¿cómo les ayudo? Y va para adelante. Y hoy la Ciudad de México, pues es una ciudad que tiene innumerables grandes eventos deportivos, la mayor cantidad de deportistas utilizando las calles de esta ciudad los fines de semana, los mejores lugares del Distrito Federal, las competencias nacionales. ¿Qué me falta, Horacio? Pues creo que has hecho una gestión bárbara. Sí, no, te agradezco, ¿no? De antemano, mi querido Pablo, la invitación como siempre. Pues ha sido un trabajo, yo lo resumiría ¿no? Con las palabras de muy divertido, muy entretenido ¿no? Y muy, pues apasionado de mi parte y de todo el equipo de trabajo, que realmente eso es lo que pues inyecta un poco ese estímulo de poder hacer las cosas que hasta ahora no se han realizado, ¿no? Y la va, como bien decías, hay una gran oferta, yo diría que es la oferta deportiva pues más ambicioso, más llena de contenidos que se ha tenido, yo diría, en los primeros 3 o 4 años a lo largo de la historia, porque si bien había existido la Fórmula 1 o había habido un partido de NBA por allá, o de NFL, perdón, o el maratón, por supuesto que existía, pero creo que se ha logrado consolidar una estrategia sólida y contundente para poder cambiar el rostro a la Ciudad de México como una verdadera capital del deporte. Y bueno, como bien decías, con una instrucción del propio jefe de gobierno, el doctor Mancera, que es algo que pues no se lo tienes que vender, cree en el deporte y de alguna manera pues el fomento que ha brindado para la instancia que dirijo y que me honro en dirigir ahorita, que es el Instituto del Deporte, pues ha sido absolutamente favorable para todos los capitalinos, ¿no? Oye, Horacio, pues tú, con tu bagaje de deportista, de un hombre de pentatlón moderno, que tuviste la gran fortuna de conocer al deporte por dentro, conociste el mundo, luego estudiaste para dedicarte a lo que te dedicas, pues me parece que encontraste un lugar idóneo para desarrollar todos tus talentos y tu experiencia. Si bien ya traías un bagaje importante de tu participación en el comité organizador de los Panamericanos de Guadalajara Ujú. 2011, pues creo que este llamado a dirigir el Instituto del Deporte del Distrito Federal, pues creo que no la pensaste 2 veces porque tenías claro en tu mente que podrías utilizar todo tu bagaje deportivo, académico y profesional en un cargo que requiere de pues mucho conocimiento y también de mucho empuje, como lo has mostrado a lo largo de este tiempo. Sí, pues es todo un reto, porque la verdad es que no crees que no la pensé 2 veces, claro que me interesaba, pero conociendo un poco la historia, precisamente como dijiste, con muchos directivos que pasaron en 2 sexenios prácticamente, pues yo diría francamente, sin una estrategia contundente, había muchos que duraban, ¿no? 6 meses, 2 años, 4 años fue la persona que más duró prácticamente en esos 8 años, había unos que duraban un año y demás. Claramente no había una estrategia y bueno, yo uno de los acuerdos que hice con el doctor Mancero cuando llegué es quedarme los 6 años con la intención de realmente consolidar una estrategia sólida y en efecto, pues tratar de vincular la experiencia que tenía por la parte de organización de eventos, la experiencia que tenía en la parte comercial, que es una parte, yo diría, fundamental en la propia estrategia hoy día del deporte de la Ciudad de México, porque la gran fortaleza que para mi gusto tenemos hoy día es la alianza que tenemos, la confianza, la credibilidad que tenemos con la iniciativa privada de creer en los proyectos de gobierno o bien generar esa mancuerna, iniciativa privada y gobierno con la intención de tener pues, estos grandes proyectos, ¿no? De todo se necesita echarle ganas, ponerle el músculo, el esfuerzo y demás, y bien como lo ha dicho pues todos, ¿no? Raúl Zárraga seguramente, Arturo Olivé, el NFL o Alejandro Soberón con la Fórmula 1,
en fin, ¿no? Lo que hemos hecho con el maratón, ¿no? Con muchos otros proyectos que te puedo La mencionar. etapa del Tour de Francia. El Tour de France, la Fórmula E, la WEC, en fin, ¿no? O sea, todos estos grandes proyectos que se han hecho, pues ha sido francamente un trabajo, yo diría, en equipo, colectivo, entre gobierno federal, entre iniciativa privada, por supuesto, la Ciudad de México, y así es como se logran las grandes cosas, ¿no? Teniendo objetivos comunes y trabajo colectivo. A mí me ha sorprendido muchas cosas, Horacio, de cómo le has dado la vuelta a un deporte, pero me gustaría ir por partes. Perdón, platícanos, las instalaciones deportivas del DF eran una ruina. Hoy las veo todas remodeladas, se siguen remodelando con más empuje. Cuéntanos qué pasó ahí, por ejemplo. Bueno, ahí la verdad es que hay pues digamos que un censo que realizamos, que nos tardamos prácticamente, ¿no? Poco más de año y medio en tener un censo completo de la ciudad deportiva, con mucha información, por supuesto, brindada de las delegaciones, pero hoy día te puedo decir que hay más de 3,800 espacios deportivos en la ciudad, muchos de ellos públicos, sin tener, digamos, que están un poco en el limbo, ni son del Instituto del Deporte, ni son del gobierno central, ni son de las delegaciones, y que de repente era tierra de nadie, que hemos estado recuperando, invirtiendo y demás con dejar estas instalaciones en forma. Aquellas instalaciones que dependen o dependían de alguna delegación, lo que hemos tratado pues, es de colaborar con ellos con la intención de dejarlas otra vez en mejor forma. Y algunos de ellos, con muchos delegados que tuve ¿no? la apertura y la plática de poder, digamos que regresar al propio Instituto del Deporte, algunas de las instalaciones, pues eran pláticas muy sinceras y honestas, decir, oye, si no tienes el recurso o la vocación directa para tener algún proyecto, pues ahora sí que regrésalo al Instituto del Deporte, porque la vocación principal del Instituto del Deporte es esa. Mientras que una delegación pues tiene 20,000 demandas, 20,000 problemas, 20,000 necesidades que atender, y de alguna otra forma muchas de estas delegaciones regresaron a estas instalaciones. No todas, porque hay muchísimas, o sea, hay más de 200 deportivos, hay más de 3,800 espacios deportivos en la Ciudad de México, pero yo diría que las más grandes, las más importantes, ves hoy día, por ejemplo, la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, que era un espacio, sin duda alguna, que no se le metió recursos en décadas, pues totalmente remodelada, y tiene que ver otra vez con esa coyuntura que se da IP y gobierno, por nuestra parte, de la parte de gobierno, todas las áreas comunes, accesos y demás, muchas de las instalaciones propiamente deportivas, por parte de iniciativa privada, la remodelación propia del autódromo, de la pista del autódromo para la Fórmula 1. Pero bueno, este es un buen ejemplo de eso, ¿no? Cuemanco es otro buen ejemplo, el Deportivo Rosario Iglesias, etcétera. Hay muchos buenos ejemplos en ese sentido, la sala de armas, y poco a poco hemos ido, el Palillo, hemos estado pues, invirtiendo un recurso importante para ello. Yo diría que el objetivo, pues yo lo diría profesional y personal, incluso para el 2018, y lo he platicado con muchos delegados, por ejemplo, con Cristian Monrorich ahí en la delegación Benito Juárez, que tiene bajo su cargo hoy día la parte de la alberca olímpica y el Juan de la Barrera. La alberca olímpica está en buenas condiciones, el Juan de la Barrera está en pésimas condiciones. Tenemos que hacer un trabajo en conjunto para que el siguiente año un objetivo común sea precisamente remodelar esa instalación, pero todo enfocado a que en el 2018, después de 50 años de México 68 que se cumple, ¿no? En el 2018, tengamos las instalaciones olímpicas del 68 impecables, que sean como el 68. Yo creo que eso será un gran legado, y poner, pues haciendo un símil, como siempre lo digo, como un atleta, las instalaciones en forma para que puedan ser utilizadas para todos los ciudadanos. A ver si localizamos las fanfarrias de los Juegos Olímpicos México 68, porque ya me has dicho que traes en mente que no te... Por cierto, tuve el gusto de saludar a tu señora esposa el otro día en el gimnasio, estaba haciendo ejercicio, yo vine ahí llegando a hacer ejercicio, le digo, y te pido un favor, ya amárralo un poquito a tu viejo ahí que se esté quieto porque no para. Pero es que esta coyuntura de los 50 años de los Juegos Olímpicos resulta maravillosa porque fue sin duda un año muy complejo para nuestro país, sí, pero los Juegos Olímpicos pusieron a nuestro país en el mundo de otra manera, a pesar de los lamentables sucesos de Tlatelolco y todo lo que pasó en el 68, pues llegaron los Juegos Olímpicos y el mundo empezó a percibir a México de otra manera, gracias a la gran promotoría que significa... A ver, vamos a ver si es... Hasta aquí sí me suena. La gran promotoría que significa... Estos son... ¿Te acuerdas? Sí, claro. Los podemos ver ahí para que lo escuche, para motivar más al señor de la Vega, a ver si logramos hacer pues, cosas maravillosas con el marco de los Juegos Olímpicos México 68, que tuvieron una magia especial, el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, los diseños,
las obras que se hicieron, el Palacio de los Deportes, que sigue siendo una obra arquitectónica fantástica, pues tantas y tantas instalaciones que le dieron a México, la alberca olímpica, el gimnasio Juan de la Barrera. ¿Qué otras cosas habrán construido? Bueno, la pista de canotaje de Cuemanco, pues hubo muchísimo. Sí, bueno, la sala de armas, obviamente, La ¿no? sala El de Juan de la armas. Barrera, la verdad es que fueron muchas instalaciones, ya me lo trajeron aquí para A escuchar ver, aquí vamos a poner ¿no? las fanfarrias olímpicas al señor de la Vega. Tú no habías nacido, Horacio. No había nacido. Yo sí era un niño de 6 años, pero tengo, a pesar de que a los 6 años pues no registras muchas cosas, tengo unos recuerdos maravillosos de, pues mi padre estaba filmando los Juegos Olímpicos y en alguna ocasión fuimos a la Villa Olímpica, que hoy sigo llegando a la Villa Olímpica porque el otro día acompañé a mi madre a sacar el pasaporte y hay ahí una oficina de pasaportes. Sí, claro. No puedo negar que llego y digo, ¿qué lugar pues lo recuerdo Sí. como un lugar fantástico. Enfrente de la Villa Olímpica estaba aquella fábrica de papel de Loreto y Peñapobre que tuvo que cerrar porque cuando uno pasaba por ahí, ¿tú te acuerdas, Polo? Olía, pues no muy bonito, olía al proceso de la celulosa, en fin. Pues fue un momento mágico para nuestro país y me acuerdo de varios eventos. En particular recuerdo el maratón que acudimos la familia a alentar a los corredores. O sea, el país entero se volcó hacia unos Juegos Olímpicos y coincido contigo que no puede pasar desapercibida esa fecha histórica e importante para nuestro país. Te recomiendo que te sientes a platicar de ello con don Víctor Mabú. Sí. ¿Ya platicaste con él? Ya platiqué con él. Ah, no, bueno, pues te puede quitar un mes para contarte todas las anécdotas de los Olímpicos. Él vivió muy inmerso en ello y tantas otras personas que lo habrán hecho. Una cosa padrísima, los Juegos Olímpicos que pocos saben, o sea, fueron los primeros Juegos Olímpicos que se transmitieron en televisión a color. Así es. La otra fueron los primeros Juegos Olímpicos que fue la Olimpiada Cultural, que fue una cosa que ya persistió y se dejó como legado para todos. La otra fueron los primeros Juegos Olímpicos. Hay muchas obras claro, esculturales que fueron parte de esa fantástica puesta en escena de los Juegos Olímpicos culturales. Fueron los primeros olímpicos que hicieron exámenes, los controles antidopaje. Entonces, la vez que dejó los Juegos Olímpicos del 68 un gran legado a la humanidad, y creo que tener la gran fortuna de que en 2018 tengamos la posibilidad de poder conmemorar ese hecho histórico y tratando de poner otra vez, repito, en forma las instalaciones, tener eventos deportivos que conmemoren esto, creo que es una parte especial. Muchas cosas que tampoco sabe mucho la gente, pero por ejemplo, la gimnasia en los Juegos Olímpicos del 68 fue el Auditorio Nacional, esa fue la sede, no fue un espacio de gimnasia. Ahí me llevaron a ver a Chaplasca, que lamentablemente acaba de fallecer y que se casó en la Catedral Metropolitana. Sí, exactamente. Justamente en los meses olímpicos. Y el Teatro Insurgentes fue, por ejemplo, la sede de halterofilia. Entonces, imagínate recordar un poco todo esto, revivirlo, traer a todas esas leyendas y estrellas que vivieron el 68, que fueron medallistas y demás. Y por otro lado, pues estar de alguna manera haciendo ya eventos deportivos con las estrellas actuales en ese espacio. Y la estrategia, lo que queremos hacer es estar replicando eso pues, durante todo el 2018, ¿no? No concentrarnos tipo Juegos Olímpicos, que hagamos nada más 17 días de eventos, sino que digamos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, prácticamente todo el año del 2018 hacer este tipo de eventos. Ya hasta platicamos. Por ahí de noviembre, porque ya en diciembre. Sí, pues ya hay los cambios. Vienen cambios en los cargos. Pero bueno, ya platicamos con Víctor, platicamos por supuesto con el rector, con el doctor Graue al respecto, con César Astudillo de la UNAM, etcétera, para ver qué hacemos precisamente con la parte del espacio del Estadio Olímpico, con Carlos Padilla, por supuesto, el Comité Olímpico Mexicano. Creo que se puede hacer una estrategia muy padre, muy importante, un legado que podemos vincular, por supuesto, a los niños a hacer olimpiadas infantiles, no de carácter competitivo, más bien de carácter de iniciación deportiva para todos aquellos niños, niñas que quieran incursionar al deporte, y creo que es un buen pretexto para hacer cosas importantes en ese tenor. Oye, Horacio, 2017, ¿hay alguna novedad o simplemente se trata de consolidar todos los eventos y todo lo que ha crecido el deporte de la Ciudad de México? Déjame hacerte una pregunta porque pareciera que nada más aquí darte halagos, pero ¿en qué lugar tomaste, por ejemplo, en Juegos Olímpicos Nacionales, Infantiles y Juveniles al Distrito Federal? ¿Y a qué lugar lo has llevado junto con tu equipo? Bueno, la Olimpiada Nacional, con el 2002, si no me equivoco, estaban en 10º lugar, llegaron a estar en 12. Los primeros Olimpiadas Nacionales, la Ciudad de México ganaba, los primeros 2. Y después, pues evidentemente perdió mucho Ganaba terreno. Y solo el DF tenía más medallas que la suma de todos los demás estados del país.
Sí, la verdad es que bueno, pues era una potencia en ese momento. Estamos hablando más de, ¿no? Pues hace más de 17 años, yo creo. Era joven Ibar Cisniega, lo Eh, conoces, ¿no? sí, exactamente, era joven. Y Saludos al buen Ibar. y hoy día, bueno, luego al siguiente año estamos ya ¿no? en cuarto lugar, quinto lugar, hemos llegado a estar hasta en tercer lugar por puntos y demás. Difícil, francamente, competirle a un Nuevo León o un Jalisco por la inversión, la trayectoria que han tenido en el deporte. Pero lo que hay que hacer, y eso justamente ahorita, el SINAD, el Sistema Nacional del Deporte, que pasó justamente hace una semana en Puerto Vallarta, pues se platicaba justamente el tema, ¿no? De la inversión que todos los estados, la propia CONADE le invierte a la Olimpiada Nacional y cuáles son los réditos de ello. No quiere decir que no sea un mal evento o un buen evento, es un evento Que es perfectible, es seguramente. perfectible, que tiene sus fallas, pero que definitivamente creo que si lo ves en términos de eficiencias, hay muchas cosas que tenemos que hacer con la intención de tener mejores talentos sin una inversión tan grande, porque hoy te puedo decir que entre la Olimpiada Nacional, por la inversión que hacemos todos y cada uno de los estados y la Ciudad de México y la CONADE, estás haciendo una inversión cercana a los 600, 700 millones de pesos, ¿no? Y eso si lo ves reflejado directamente en los talentos deportivos que salen, creo que carece de alguna manera de una, pues digamos que una estrategia distinta para ¿Y quién poder se ser más atrevió eficientes, ¿no? a tocar ese tema? Yo lo saqué justamente ahí, nos hicimos alguna reunión un día antes justamente de todos los institutos del deporte, lo platicamos con las federaciones y hicimos una propuesta con la intención de que prácticamente entrando en el mes de enero y febrero del año entrante tenemos que hacer un replanteamiento de la Olimpiada Nacional porque es un evento muy caro que creo que, eh, repito, no es que sea malo, es que tenemos que mejorarlo con la intención de que tenga la eficiencia que creo que todos los mexicanos merecemos. Y por otro lado, pues seguir con otros tipos de estrategias en masificación del deporte. Creo que la propia CONADE se ha estereotipado por ser, como siempre se ha hecho un poco, la parte de cuántas medallas ganas en Juegos Olímpicos. Y la verdad es que la CONADE es el Ministerio del Deporte de tu país. Tiene que ver con todo, tiene que ver con infraestructura, tiene que ver con alto rendimiento, tiene que ver con el deporte social, tiene que ver con los eventos, tiene que ver con muchas otras cosas, ¿no? Y yo creo que es un cambio también que se tendrá que realizar ahí con la intención de que la CONADE sea, pues digamos que la entidad que oferte todo esto para todo el país y que todos los institutos del deporte y las federaciones trabajemos en conjunto, pues por lo que nos toca, ¿no? Creo que en ese sentido nos tenemos que quitar la gorra de los estados o de la Ciudad de México y decir cómo le estamos haciendo cada uno de nosotros para que nosotros contribuyamos al deporte nacional, ¿no? Y que no estemos pensando nada más a ver cuántas medallas más gana la Ciudad de México, el Estado de México, etcétera, ¿no? Cada uno de los estados. Eh, Algo que también es muy interesante, Horacio, es, tú recibes un presupuesto que te asigna obviamente el Distrito Federal y Ujú. has logrado que ese presupuesto, porque pues como siempre se dice en el tema de la política, pues hay una cobija, si Sí, la jalas para un lado, destapas de este lado y viceversa. Y tú tienes un presupuesto que te asigna la CDMX, sí, pero ese presupuesto has logrado desdoblarlo varias veces sí. para no concretarte, a ver, o sea, estiro la mano, me dan tanto y eso es lo que, con eso opero. Creo que la gran diferencia de tu gestión contra lo que yo he visto en otras partes del país es que los directores del deporte pues se limitan a lo que les dan y en función de eso tratan, en el mejor de los casos, de hacer una gestión eficiente. Tú no te has concretado esa lana que te han dado, sino que has logrado a través de todos estos eventos que hemos hablado, desdoblar y multiplicar por cuántas veces el presupuesto que te asignaron originalmente. Sí, yo creo fundamental eso. Yo siempre he dicho que cada quien hace su trabajo. O sea, yo podrá llegar en la mañana y como dices, un presupuesto limitado como sea y hacer lo que puedo hacer con ese presupuesto y tan tan. Y la verdad es que no es mi visión, no es mi objetivo. Mi objetivo siempre ha sido transformar a la Ciudad de México en una capital de deporte. Creo que es lo que hemos hecho en estos 4 años. Y para lograrlo, pues tenemos que generar credibilidad y tenemos que generar recursos. Y para ello, evidentemente, si tenemos un presupuesto de X cantidad de pesos, lo hemos prácticamente incrementado en 4 o 5 veces ese presupuesto o más. Y bueno, eso nos ha permitido tener los recursos necesarios para poder tener pues, estos grandes proyectos y poder incentivar toda la estrategia del deporte de la capital. Y dentro de ello, repito, una gran participación en la iniciativa privada, todos los patrocinadores que tenemos, y siempre lo digo con mucho orgullo, me costará trabajo decirte algún proyecto que tengamos en el deporte de la Ciudad de México que no venga de la mano con un patrocinador, un promotor deportivo y demás. Nos hemos convertido en un facilitador que las cosas ocurran, como bien decía Raúl Zárraga, lo que me acabas de comentar, es como sí y cómo vemos la manera de apoyar y siendo muy francos, muy sinceros, ¿no? Hay cosas que podemos apoyar con recursos, hay otras partes que podemos apoyar
con la fortaleza o el músculo de gobierno en la parte de operación, de seguridad, de servicios médicos, en fin, de todas las instancias de gobierno que participan en ello, a veces en comunicación, en fin, hay muchas maneras de apoyar y lo que hemos tratado de hacer es eso, ¿no? Es vincularnos en una estrategia integral, iniciativa privada, en conjunto con gobierno federal, por supuesto, con la CONADE, en muchas otras ocasiones con Turismo Federal, con Enrique de la Madrid, con Lourdes Veró, pero no Lourdes Veró, que es la directora general del CPTM, ahora que no con la NFL, la Fórmula 1 y demás. Y bueno, pues la vez que es ¿qué te diría? Lo que te diría es que definitivamente soy una persona echada para adelante, que de repente si dices, oye, te tienes que echar un compromiso para el 2018 y no sabes qué pasar porque es incierto el 2018, yo digo, vamos para adelante y ya veremos cómo lo resolvemos y sacamos las cosas adelante, porque si te esperas a que pase y la típica burocracia de gobierno, que te atrasas en esto y no sale el pago y sale el otro, pues la vez que no haces nada, ¿no? Y eso yo creo que es dentro de todo, creo que somos una instancia ágil, porque hoy te puedo decir que de los 52 fines de semana del año, prácticamente tenemos casi 40 fines de semana ocupándolos con un evento internacional. Y eso la vez que es una locura de organización, locura de operación, pero pues eso se logra pues ahora sí que echando prácticamente pues toda ¿no? la caberiza por delante y toda la pasión y el entusiasmo de un servidor, del propio equipo del Instituto del Deporte, pero muchas otras instancias de gobierno que se han sumado a tratar de apoyar una estrategia del deporte de la Ciudad de México que solitos no podríamos, ¿no? Horacio, ¿tú ya habías sido previo a tu cargo en el DF funcionario público o debutaste aquí? No, pues de alguna manera cuando estábamos en los Juegos Panamericanos de Guadalajara, yo tenía ya 2 puestos. Era el secretario de la Junta de Gobierno, que era un puesto pues propiamente de gobierno, y por otro lado era el director comercial, pero la dirección comercial estaba adscrita al propio municipio de Guadalajara. Entonces, si éramos una entidad pública, era un órgano público centralizado, exactamente lo que hoy soy ahora, ¿no? Como Instituto del Deporte. Entonces, pues sí tuve la gran posibilidad de vivir un poco, de experimentar pues toda esta parte digamos que de la vida de una instancia pública, pero por otro lado también, siendo muy francos, mi chamba ahí en los Juegos Panamericanos era conseguir dinero, era vender los derechos de televisión, era la producción de televisión, era muchas cosas que tenían que ver mucho más con la parte de iniciativa privada, ¿no? Y bueno, paradójicamente y de manera muy positiva, pues es lo que creo en este momento nos ha hecho muy fuertes como Instituto del Deporte de la Ciudad de México. Por otro lado, Horacio, fíjate que ayer tuvimos una reunión aquí con todos los directivos del Grupo Imagen en el país. Y bueno, pues tuvimos oportunidad de dialogar. Y yo les decía, pues ya llevo 8 Juegos Olímpicos chambeando. Es una alegría estar en los Juegos Olímpicos, pero también resulta muy frustrante no ver un claro progreso del deporte en nuestro país. Y bueno, pues también es un poco ingrato a veces unos Juegos Olímpicos, porque un cuarto lugar que pasa a milímetros o pasa a centésimas de segundo, pues tiene un mérito increíble, pero pues así son los Juegos Olímpicos, que solo otorgan 3 medallas. Sí. Pero al margen de eso no se nota un real progreso y una presencia de un México ganador como le ha hecho Colombia. Yo siempre cito el caso de Colombia, que es un país con una economía que pues tiene la tercera parte de la nuestra. Perdón, la población es una tercera parte, son 30 y tantos millones. ¿Me puedes dar por favor el dato, Christopher? La población exacta de Colombia, 30 y tantos millones contra 100 y cacho en nuestro país. La economía colombiana es de una cuarta parte del tamaño de la economía de México y ya nos rebasó Colombia. Y nos rebasó porque han hecho una chamba muy bien dirigida, una gran estrategia, han limpiado un poco los corrales del mugrero que había en el deporte, y aquí apenas estamos empezando, cosa que me da un enorme gusto y satisfacción. No me da gusto que alguien tenga que ir a dar a la cárcel, pero si esa es la manera de limpiar los corrales de tanto mugrero y tantas estructuras anquilosadas y malos directivos, pues creo que el deporte mexicano, no sé si compartas mi reflexión, está muy lejos de donde debería, hablando de nuestra realidad, nuestro tamaño, nuestra economía, todo lo que tú me digas, pero creo que no podemos estar satisfechos con un Colombia que nos ganó en Centroamericanos, que nos ganó en Panamericanos y nos ganó en Olímpicos. ¿Y nosotros cuándo? ¿Cuándo el deporte mexicano tendrá el nivel más acorde a nuestros niveles como un país 12 del mundo en población, economía 12 del mundo, ingreso per cápita 30 y tantos? No alcanzamos ninguno de esos indicadores económicos o poblacionales.
Y yo creo que digo, puede ser una plática pues muy larga, muy robusta de muchas aristas, porque francamente pues hay que, ¿no? Repito, reposicionar un poco las estrategias desde hacia arriba, prácticamente de esa sinergia que se tiene que gestar propiamente en ese sistema nacional de deporte, ¿no? Que tiene que ver con la CONADE, con el Comité Olímpico, las Déjame federaciones, interrumpirte. etcétera. ¿No crees que estamos mal desde ahora que estuve en un tema ahí en la Cámara de Senadores donde pues nombraron a un personaje para ocupar un cargo público? En la Cámara de Senadores hay un asunto que le llaman idoneidad en el cargo. Ujú. ¿Qué quiere decir la idoneidad en el cargo? Pues que quien va a ocupar un cargo tiene las características profesionales, académicas para poder desempeñarlo con categoría. Pero resulta que pues tenemos mucha gente improvisada. O sea, uno de nuestros grandes males históricos es que, pues lo que pasaba en el deporte del DF, pues a ver tú, compadre, pues no tengo más que para ti el instituto, pues agárralo. O Sí. sea, hay una improvisación de personas que no han tenido nada que ver con el deporte ni tienen una preparación, que insisto, tú tienes esa virtud de que, pues tu pasión por practicar pentatlón, que te llevó a todos lados, olímpicos, campeonatos mundiales, panamericanos, y luego tu formación académica, pues tienes la idoneidad para dirigir al deporte, pero no tendríamos que empezar por seleccionar personas con un perfil más acorde al cargo que van a desempeñar. Y bueno, sin duda creo que el tema pues, de la famosa meritocracia que antes era nula, hoy poco a poco creo que se va gestando de manera distinta. Creo que hoy día los profesionales en la materia específica creo que van teniendo más solidez. Como bien lo dices, yo tuve la fortuna de ser atleta olímpico, de ser, ¿no?, campeón mundial y demás. Y por otro lado, pues prepararme tanto profesionalmente como académicamente para esto. Y eso si lo replicas, ¿no? Yo me acuerdo que tenía un jefe, ¿no? Me acuerdo muy bien ¿no? Y lo comento con mucho orgullo, de Carlos Enrique González Negrete, que fue rector del TEC de Monterrey, y decía: cuando tienes gente de primera, trae gente de primera; cuando tienes gente de segunda, trae gente de cuarta; y cuando traes gente de cuarta, trae gente de novena. Entonces, definitivamente creo que las competencias y las características de gente preparada, dedicada justamente, pues tratas de hacer equipos de trabajo que realmente reflejen lo que eres tú como líder, porque si no tienes eso, definitivamente es imposible que tú como una persona única puedas tener esos cambios. Tienes que allegarte de personas muy competentes o más competentes que tú, no tener miedo a ello, porque muchas veces No muchas vaya a figuras opacar. dicen: no, pues este me va a ganar. No, hay que hacerse de las mejores personas para tratar de hacer el mejor trabajo, porque son oportunidades únicas que de repente se presentan una sola vez. Y bueno, pues es lo que digo siempre, ¿no? Estos puestos, en este caso particular mío, pues es un puesto que dura 6 años, que estoy haciendo lo mejor que puedo, tanto yo como todo mi equipo, y ojalá que en el futuro tenga la oportunidad de seguir creciendo y poder hacer esto, pues, ¿por qué no? Por el propio país, y de ¿Te alguna llama más la manera. IP pensando en tu futuro o te interesa seguir en un cargo público? ¿O Pues, no lo tienes definido no, aún? digo, por supuesto que la parte de contribuir en posiciones como esta, que te permiten tener una incidencia en miles o millones de personas, creo que tiene un factor sumamente interesante. Definitivamente la parte IP, ¿no? Siempre he estado ligado por todo este tema comercial, de patrocinios, de relaciones comerciales que se han hecho con todas estas empresas. No me disgusta, al contrario, me apasiona eso muchísimo, y por eso hemos tenido, creo que la fortaleza que repito, que hemos tenido. Pero vamos a ir cómo se dan las cosas, ¿no? Definitivamente también el tener puestos como la CONADE y demás, a veces son puestos circunstanciales que dependen de muchos otros factores. Y bueno, pues hay que hacer el trabajo. Creo que el trabajo tiene que hablar por ti mismo, por sí solo. Y en su momento que se den las cosas que tengan que dar, con la intención de seguir creciendo en el deporte de nuestro país, en nuestra ciudad. Me dicen que tenemos que ir a una pausa, pero para resumir la pregunta, ¿estás contento con el lugar que ocupa México en los foros internacionales deportivos, hablando en general, con las salvedades de nuestros ganadores? ¿O realmente da para mucho más México? ¿O soy yo un necio que trae esa idea y no la puedo sacar de mi cabeza? No, yo estoy convencido y soy un creyente absoluto de que tenemos un gran potencial, tenemos una gran posibilidad de crecer en muchos factores. Nada más hay que reenfocar, no nada más los recursos, hay que reenfocar la parte del talento humano, hay que reenfocar justamente pues la capacidad y la capacitación de las personas que se tienen en nuestro país, y estoy seguro que eso puede catapultar a México en otra dimensión. Y yo creo que también, Horacio, estarás de acuerdo conmigo, limpiar al deporte mexicano, porque lamentablemente nos hemos llenado de estructuras anquilosadas, de corrupción, que denuncian los deportistas, tú la sufriste, y no pasa nada.
Ahora empezó a pasar, por eso yo ayer les decía, pues es un hito histórico, porque muchos que han transitado y que han vivido de los presupuestos y que han vivido sin tener otro ingreso, como marqueses y los deportistas no tienen nada, pues ahí estamos atorados, el deporte mexicano está frenado y vemos un hecho como el de ayer, para mí es un precedente y se ha sentado pues las bases de lo que puede ser el cambio de fondo del deporte mexicano. Señores, ¿quieres trabajar en el deporte? Tienes que ser una gente que trabaje con limpieza, porque pues, si no vas a ir a dar a la cárcel, punto. Sí, estoy de acuerdo. La verdad es que digo, mucho que comentar al respecto. Yo lo que sí te diría también es que no creo que se tenga que generalizar. Hay muchos directivos, y No, tú conoces a muchos muy buenos, yo siempre he dicho que hay ¿no? excepciones notables, pero lamentablemente son la minoría, porque si Sí, le echas la lista, pues la gran mayoría, pues ahí viven de eso y pasan los años y hay notables directivos del deporte, pero desafortunadamente son la minoría y por eso estamos atorados. sí, hay muchos cambios que se tienen que hacer. Hay que echar a andar muchas, ¿no? Estrategias, no nada más en la parte financiera y ese reenfoque de la parte del recurso humano, capital, conocimiento, sino también en la parte jurídica y la parte de la ley. Hay que cambiar literalmente leyes con la intención de dar pues fortalezas distintas que te permiten hacer, ¿no? Cambios pues más radicales para el pro del deporte de nuestro país. Horacio, permíteme ir a una pausa, no te me vayas porque pues vienes poco y el día que vienes hay que exprimirte todos tus conceptos. Vamos a una... me parece que eh, lamentablemente en México nos acordamos del deporte olímpico federado cada 4 años, Ujú. pero tú lo vives día a día y ¿por dónde pasa el principal problema de la falta de desarrollo y de crecimiento y de competitividad del deporte mexicano? ¿Por dónde lo observas tú que es nuestra principal carencia o es nuestro principal problema a resolver para pensar que México pueda seguir creciendo de manera notable y consistente a nivel internacional? Yo creo que yo te diría que tiene que existir ¿no? un compromiso directo de enfocar tanto recursos financieros, humanos, materiales y demás en ciertos objetivos. O sea, no podemos ser todólogos, tenemos que hacer cosas Pero como muy ¿dónde puntuales. tu diagnóstico, qué te dice, dónde está el principal punto, el principal tema que hay que desamarrar, que está amarrado y no hay manera de Hay brincarlo? mucha experiencia. Si me preguntas a mí, yo lo que le apostaría es justamente a la parte de la gente, a la capacitación de los entrenadores que tenemos. Eso se me hace fundamental porque de ahí parte prácticamente, estamos hablando en temas de talento deportivo y desarrollo de atletas de alto rendimiento. Estamos hablando de deporte social, pues es toda estrategia totalmente distinta, pero si en la parte de alto rendimiento definitivamente creo que la estrategia tendrá que ser la parte de capacitación de los entrenadores. Si tenemos pocos entrenadores, los pocos que tenemos no tienen la capacidad suficiente o no tienen las capacitaciones O constantes los ¿no? O estímulos. los estímulos, pues difícilmente vamos a tener pues estos agentes que pueden multiplicar y no tener una Paula Espinosa y tener 10. Y si eso lo replicas en todos los estados, pues entonces imagínate O la nuestro cantidad de amigo de Nuevo talentos. León de lanzamiento de martillo que dijimos, ¿y ese cuate de dónde eh, salió el de la Autónoma de Nuevo León? Claro, porque el talento existe. El tema, pues es ahora sí que haciendo el símil también como una obra de arte, pues tienes pues un escultor y tienes la materia prima que es el barro, y el barro pues son los atletas, pero si no tienes a la persona que los va moldeando, los va encauzando, los va formando propiamente, pues difícilmente puedes llegar a un talento deportivo que realmente tenga el desarrollo futuro. Creo que ese es un tema Están muy fundamental, ¿no? olvidados quizá los entrenadores en México, ¿no? Salvo Sí. los entrenadores de las grandes figuras. El entrenador promedio está como muy bocabajeado, olvidado por todos. Bueno, pues tenemos 3 minutos, Horacio. ¿Cómo le vamos a hacer, o cómo le has hecho, por lo menos en la Ciudad de México, para hacer que los niños y nuestros jóvenes pues dejen el sedentarismo pues sean activos, que en la medida de lo posible practiquen algún deporte o por lo menos lo intenten? Hay muchas, digo, desafortunadamente, y siempre lo comparto, de repente vemos pues, estos grandes eventos que opacan de alguna manera, le quitan los reflectores a todo lo que se hace en deporte social. Sin embargo, se hace una estrategia, créeme, Pablo, enorme en lo que respecta a la parte de deporte social, de activación física. Hoy día tenemos más de 30 programas sociales cuya única intención prácticamente es hacer que la gente se movilice, que deje, ¿no? Que combatamos a través de ello el sedentarismo. Y tenemos un montón de ligas, un montón de capacitaciones y demás en barrios, en colonias, los famosos torneos estos que eran el fútbol de barrios, que lo recuperamos. Ya hay una cosa que le llamamos fútbol de barrios CDMX, que tenemos hoy día participando más de 30,000 niños en fútbol, y eso lo replicas al béisbol, y tenemos lo mismo con unas clínicas deportivas en béisbol que tenemos en muchas digamos que de las escuelas de béisbol o ligas de los que tenemos en la ciudad.
Y con la NBA hacemos los torneos de tercias y con NFL tenemos el Tochito Bandera, que lo hacemos en toda la Ciudad de México con más de 18,000 niños. Y típicamente hacemos esta estrategia pues muy masiva con la intención de que la gente se movilice, ¿no? La otra, por supuesto, pues es tratar de brindar oferta a la ciudadanía, ¿no? Hicimos algunas encuestas, nos hemos dedicado también en el último año a hacer encuestas directas para ver exactamente qué es lo que ha funcionado y qué es lo que no. La respuesta número uno de la gente de cuando practica el deporte es lo que le queda cerca. Entonces, a través de ello, con este programa tan agresivo que impulsamos, que es de los gimnasios urbanos, decidimos hacer esta instalación que hasta el momento tenemos más de 2,000 gimnasios urbanos instalados en la Ciudad de México y se entera la gente porque pasa, porque los ve ahí cerca de su casa, de su domicilio, etcétera, de su colonia, de su barrio, y se acerca a hacer algo de activación física. Si no es el mejor equipo, ¿no?, de la mejor empresa de un gimnasio privado, mucho menos, pero es, digamos, que la iniciación del deporte, ¿no?, de manera más rutinaria. ¿Tienes números, ¿no?, de cómo has logrado revertir estos procesos? Sí, bueno, por ejemplo, hoy día la parte de gimnasio urbano tiene prácticamente más de 1.2 millones de personas hoy día, cuando antes los gimnasios urbanos eran inexistentes y todo mundo, pues tenías que tener dinero para meterte a un gimnasio privado, ¿no? Lo que tratamos de hacer es decir, oye, vamos a acercar el deporte a la gente y vamos a tratar de poner esa disponibilidad de manera gratuita a la gente en eso. ¿Cuánta gente sale cada fin de semana a las bicicletas, a los patines, en todos esos lugares que ustedes han logrado recuperar? Pues, para el deporte. O sea, nada más siempre decimos una cosa, Reforma, ¿no? Que Reforma, pues al fin del día, pues es una calle hecha pues para los coches y para transitar los vehículos y demás, que la tomamos prestada o la tenemos como rent, si lo quieres ver así, los fines de semana, los domingos, que típicamente un domingo que no sea el último domingo de mes, que es el ciclotón, tenemos 40, 50 mil personas. En los días últimos de mes, el día domingo, tenemos casi 100,000 personas. Pero yo te puedo decir que hoy por hoy, por ejemplo, Reforma es el gimnasio más grande del país. O sea, sí, no hay ningún otro espacio en el país que tenga tanta gente activándose en un fin de semana. Y yo creo que ese es el tema que tenemos que seguir ofertando, más espacios que la gente realmente los use para la práctica del deporte. Horacio La Vega, director del Instituto del Deporte del DF, se nos fue como agua el tiempo, te felicito. Gracias. Y te voy a convocar para seguir hablando de estos temas, para mover conciencias y mover, sobre todo, pues a un país que le urge voltear a ver con mayor firmeza al deporte. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Bienvenido. Saludos.